Estamos aquí para ver qué pasos seguimos en este tiempo de pandemia. Ustedes saben que hace 14 días, después de hablar con distintos gobernadores del país, tomamos una serie de medidas, en muchos casos restringiendo la circulación y tratando de focalizar la atención médica con el plan Detectar y con la atención que requieren los que se enferman, y garantizando el aislamiento de los que son contactos estrechos. Y empezamos a lograr primero amesetar la curva de contagios y después que empiece a ceder paulatinamente en muchos de esos lugares. Eso nos da, la verdad, una relativa tranquilidad, porque pareciera ser que la situación de seguir cumpliendo las pautas sanitarias de las que nosotros hablamos, seguramente pueda ayudarnos a conseguir los objetivos que estamos buscando. Esto que pasó en gran parte del interior del país es algo que se viene produciendo en el área metropolitana de Buenos Aires ya desde hace varias semanas. Alrededor de 8 semanas hace que el área metropolitana de Buenos Aires viene cediendo en cantidad de casos. Y hoy la cantidad de casos es menos de la mitad de lo que eran hace 8 semanas. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. Las medidas que hoy vamos a anunciar son medidas que van a regir hasta el día 29 de noviembre. ¿Y qué hacemos? Bueno, en aquellas provincias donde los contagios siguieron más o menos estables o aumentando, seguimos manteniendo las condiciones de cuidado que nos hemos impuesto. Y buscamos la restricción de la circulación en todo lo posible. Por eso, en departamentos de 10 provincias continúa el aislamiento social obligatorio, el ASPO. Y allí lo que vamos a hacer es seguir haciendo lo que hicimos hasta aquí, redoblar todos los esfuerzos médicos, tratando de detectar dónde están los focos de infección, tratando de buscar quiénes son los contactos estrechos y de algún modo aislarlos para evitar que el contagio siga adelante. Ustedes han visto lo que ha pasado y lo que está pasando en Europa en estos días. Todo indica que hay una segunda ola que se ha puesto en marcha con un virus que de algún modo parece reflejar cierta mutación, que lo hace con esa mutación le permite contagiar a más velocidad y eso nos obliga a tener todos los cuidados de los que estoy hablando. Por lo tanto, en varios departamentos de 10 provincias vamos a mantener el aislamiento social. Ahora, también les dije que en el área metropolitana de Buenos Aires nosotros poco a poco fuimos generando y determinando aperturas. Y la vida poco a poco fue avanzando en materia de circulación y de contacto social, también se ha dicho. Y llevamos 8 semanas consecutivas de caída de contagios. Eso nos lleva a pensar que es hora de que el área metropolitana de Buenos Aires, que es el único lugar geográfico de la Argentina que desde el primer día hasta aquí se mantuvo en aislamiento social obligatorio, preventivo y obligatorio, ahora pase a una etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Ese distanciamiento sanitario que nosotros estamos proponiendo no quiere decir, lejos está de que el problema se haya resuelto. Y aquí sí acudo a la responsabilidad colectiva y a la responsabilidad social ciudadana, porque el problema está latente. Y como siempre les digo yo, este es un virus que nosotros lo vamos a buscar y lo encontramos cuando entramos en contacto con alguien que está infectado. Por lo tanto, el hecho de que terminemos con ese aislamiento y pasemos a una etapa de distanciamiento, quiero confesarles que no dista mucho de lo que en realidad es hoy, porque en todo este tiempo
fuimos abriendo actividades. Y por lo tanto, lo que eso generó fue un contacto mayor entre los que habitan el área metropolitana de Buenos Aires. Este distanciamiento lo que básicamente autoriza es que se pueda circular sin autorización, la autorización que hoy se requiere para circular en el AMBA. ¿Eso quiere decir que, por ejemplo, cualquiera pueda utilizar el servicio público de pasajeros de transporte? La respuesta es no. El transporte seguirá exclusivamente al servicio de los que están autorizados porque realizan actividades esenciales. El resto podrá circular sin que le sea exigido habilitación o autorización, pero no podrá utilizar el servicio de transporte de pasajeros. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque allí en los servicios de transporte la experiencia indica que es donde más fácilmente se generan situaciones de contagio. Vamos a seguir con una serie de actividades que van a estar restringidas en el área metropolitana de Buenos Aires y que las van a conocer en un ratito, en unas horas más. Pero lo que básicamente quiero que entiendan es que toda actividad que suponga aglomeración de gente en lugares cerrados va a seguir prohibida. Estoy hablando de teatros, de cines, de recitales en lugares cerrados, que los lugares de esparcimiento, como pueden ser bares o restaurantes, solo podrán funcionar en las condiciones en que la autoridad local disponga. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires está pensando en autorizar, así me lo ha dicho el jefe de gobierno esta mañana, que estuvimos reunidos, está pensando en autorizar que los restaurantes puedan atender en sus locales internos en la medida que esté garantizada la ventilación y con una ocupación no mayor, si no me equivoco, un 25-30% del local. Y eso me parece que está muy bien, porque el riesgo todavía existe y nosotros no podemos dejar de lado eso. Eso es en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, me dijo el gobernador de la provincia, en el Gran Buenos Aires, la idea que él tiene es solo habilitar que bares y restaurantes atiendan en la calle y en las veredas, y que no atiendan en el lugar cerrado. Eso lo irá manejando cada uno de los gobernadores. Hoy a la mañana tuvimos una larga charla los tres y la verdad es que nos sentimos satisfechos con el trabajo que hicimos hasta hoy, porque la verdad hemos logrado un objetivo, que era que nunca la crisis sanitaria se nos vaya de las manos. Hemos logrado que ningún porteño, ningún bonaerense que viva en el Gran Buenos Aires haya visto obligado a carecer de atención médica por insuficiencia del sistema. Todo el esfuerzo que pusimos para que el sistema público dé respuesta a quien lo demande, gracias a Dios ha funcionado. Y eso para nosotros es una tranquilidad. ¿Estamos hablando de que el problema se superó? La respuesta es no. Yo les pido a mis hermanos porteños, nací en esa querida Buenos Aires, a mis hermanos de la provincia de Buenos Aires, que por favor no dejen de perder de vista que el problema aún continúa y que debemos seguir teniendo los cuidados que siempre tenemos. Guardar el distanciamiento, usar el barbijo, lavar nuestras manos, llenar y untar de alcohol en gel nuestras manos, eso garantiza en mucho que el contagio no ocurra. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo con estos cuidados. Este mejor tiempo que podemos empezar a vivir en el área metropolitana de Buenos Aires, lamentablemente no alcanza a todo el país, porque hay, vuelvo a repetir, varias provincias de la Argentina, 10 provincias en total,
que tienen regiones que siguen reclamando ese aislamiento sanitario del que les hablé. Y tiene que ver básicamente porque hasta el día de hoy, y pueden verlo en Europa, no se conoce otra salida, otro remedio, que no sea el aislamiento para prevenir el contagio. Allí en Europa ustedes pueden ver en países como Francia, como Inglaterra, como España, aislamientos de 30 días dispuestas por la autoridad gubernamental, tratando de parar un problema evidente. Así que les pido a todos el cuidado particular y no olvidar que el problema sigue en pie y que todo el esfuerzo hecho que nos da la posibilidad de estas aperturas que hemos dispuesto en los últimos tiempos y de este paso del aislamiento al distanciamiento, les pido por favor que esto no los haga pensar que el problema está superado. Se los pido muy especialmente. ¿Y a quiénes se los pido más particularmente? A los adultos mayores. Las personas de más de 60 años siguen con licencia en sus trabajos. Pero les pido por favor, los adultos mayores son los que más riesgo corren. En la ciudad de Buenos Aires, casi un tercio de su población está en edad propia de los adultos mayores. Y el cuidado que estos adultos mayores tienen que tener es un cuidado singular. La experiencia dice que el promedio de los decesos ocurridos como consecuencia del coronavirus ronda en la edad de 74 años. Eso es una prueba contundente, más del 82% da este resultado. Es una prueba contundente del riesgo que corren los mayores adultos si es que se contagian. Así que a ellos les pido que dupliquen los cuidados, porque es un virus que cuando ataca a personas de más edad potencia muchísimo el riesgo. Nosotros estamos transitando ahora una nueva etapa. Vamos a seguir muy de cerca cómo evolucionamos, no solo en el AMBA, sino también en todo el país. Le estamos prestando particular atención a zonas donde la situación no cede con facilidad. Hemos visto otras donde la situación pareciera empezar a ceder, como Córdoba o Mendoza. Necesitamos ahora empezar a prepararnos para la vacuna. Esta mañana tuve una charla telefónica extensa con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Hablamos de todo lo que le puede interesar a un presidente de Rusia, a un presidente de Argentina, a la hora de ver cómo vinculamos mejor a nuestros países. Pero le dedicamos un rato muy largo a hablar de la vacuna Sputnik V. Y la verdad es que allí nosotros hemos logrado avanzar y dar pasos importantes. Hemos logrado y estamos trabajando con el Fondo Soberano de Rusia para que podamos llevar adelante un acuerdo entre países directamente de Estado a Estado para la provisión de vacunas. Estamos trabajando y prácticamente trabajando online con los estudios de la fase 3 que se están haciendo en Rusia, con la idea de que el ANMAT, llegado el momento, cuente rápidamente con la información necesaria para aprobar la vacuna si es que está en condiciones de ser aprobada. Hemos recibido la posibilidad de contar con 10 millones de vacunas, o sea, 20 millones de dosis. Ustedes saben que es una vacuna donde se da una primera dosis y 21 días después se da una segunda. Podríamos cubrir con las dos vacunas, la del día 1 y la del día 21, a 10 millones de personas, si todo va bien, sobre finales de diciembre, a partir de finales de diciembre.
Esto nos exige un enorme esfuerzo porque la tarea de vacunar nos exige organizar toda una logística que nos permita llegar rápidamente a cada rincón de la Argentina. Y en ese punto estamos trabajando hoy en día. ¿Es la única vacuna que vamos a recibir? La respuesta es no. Tenemos acuerdos firmados con otros laboratorios. Podríamos llegar a contar con la posibilidad de vacunar a 750.000 personas con la vacuna de Pfizer, que en diciembre podría llegar a estar en Argentina. Podríamos a partir de marzo contar con la vacuna de AstraZeneca y Oxford. Y también hemos hecho un acuerdo para buscar la vacuna, una de las vacunas chinas, que también está dentro de las posibilidades que estamos analizando. Lo que nosotros queremos es que los argentinos puedan contar lo más rápido posible y en la cantidad suficiente con la vacuna que nos permita terminar con este tiempo de pandemia y que nos permita a todos recuperar la vida que hoy se ha visto alterada como se vio alterada. El objetivo que tenemos, lo hemos hablado con el ministro de Salud, lo hemos hablado con la viceministra de Salud, que viajó a Rusia para poder ver in situ cómo evolucionaba y cuán avanzada estaba la elaboración y la preparación de esa vacuna. Lo que ahora nos vamos a dedicar todo el esfuerzo es a preparar el proceso de vacunación de los argentinos. Y para eso vamos a hacer una suerte de gran comando al que voy a poner al frente. Y ese va a estar presente el Ministerio de Seguridad, va a estar presente el Ministerio del Interior y vamos a ponernos en contacto con las 24 provincias de la Argentina, las 23 provincias y la ciudad autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, con el propósito de organizar del mejor modo la vacunación de los argentinos y de las argentinas. No es una tarea simple, porque la vacuna exige ciertos cuidados que hay que tener y que exigen una logística singular. En algunos casos, la vacuna requiere un nivel de enfriamiento muy importante, en otros un nivel de enfriamiento menor, pero importante aún, y todo eso nos exige prepararnos y organizarnos, y saber con cuántos vacunadores y con cuántas vacunadoras contamos para llevar adelante la epopeya de ponerle fin al virus con la vacuna. Para nosotros, la posibilidad de lograr este acuerdo de Estado a Estado con la Federación Rusa nos da una gran tranquilidad, porque nos permite pensar que podemos contar con la vacuna prontamente. Y en eso estamos absolutamente involucrados y hacia la concreción de ese logro estamos dedicados y poniendo todo nuestro empeño. Vuelvo a repetir, como siempre dijimos, seguimos tratando con otros laboratorios y con otros proveedores de otras vacunas, porque lo que necesitamos es la vacuna para los argentinos y las argentinas. Las vacunas tienen, por su naturaleza, un nivel de calidad técnica, un respaldo tecnológico y científico de altísima calidad en todos los casos. En todos los casos. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen y nos proponen poder contar con estas vacunas. Y por lo tanto, para nosotros es muy importante lograr esos acuerdos y cuanto antes empezar a vacunar a los argentinos y a las argentinas.
Así que espero verlos el día 29 de noviembre. Espero que para entonces, ojalá la Argentina esté en un proceso de distanciamiento solamente, que los contagios y las muertes sigan cediendo. Como siempre, mi abrazo, mi solidaridad con quienes han perdido seres queridos como consecuencia de esta pandemia. Y espero que el 29 de noviembre podamos hablar en mejores condiciones aún sobre cómo vamos a implementar el proceso de vacunación. Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante, para que la Argentina se mueva ya con mayor libertad, también para producir, y en eso estamos empeñados. La experiencia nos ha demostrado que cuando nos unimos para trabajar juntos en la pandemia, todos estuvimos al lado de todos y fue más fácil sobrellevar el tormento de una pandemia. Hoy lo hablamos con Axel Kicillof y con Horacio Rodríguez Larreta y los tres coincidíamos en que la verdad, haber trabajado como trabajamos hizo mucho más fácil lo que parecía ser un problema muy difícil de resolver. Lo fue, pero fue mucho más fácil hacerlo por el trabajo mancomunado que hicimos. Ahora, a unir esfuerzos para vacunar a los argentinos. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, hasta